queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, amigas, vecino, vecina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes para honrar a nuestro Dios, para alabarlo, para adorarlo y para aprender junto a ustedes de su maravillosa palabra. Les invito a inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Dios para pedirle el día de noche que nos enseñe su palabra. Gracias te doy, Padre Santo, por estos momentos que compartimos junto a ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, Dios mío, si en algo te hemos fallado o te hemos ofendido. Perdónanos, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, pues somos humanos, Señor. Tendemos a caer, Dios mío, pero tú levántanos, tú perdónanos, tú límpianos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Enséñanos esta noche tu palabra, Dios mío, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad nos guíe y aprendamos todos juntos hoy aquí reunidos contigo, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas, esta noche tenemos el tema de que Yetro visita a Moisés, o también la visita de Yetro, suegro de Moisés. Este tema lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 18, desde el verso 1 hasta el verso 12. Esta historia es una historia muy bonita, es la historia pues de un suegro visitando a un yerno, para que sea un poco más claro. Y en la Biblia también tenemos otra historia también muy bonita, que es también referente a la relación entre una suegra que es Noemí y su nuera que es Ruth, ¿no? Pero esta vez nos vamos a enfocar en Yetro, suegro de Moisés. Y vamos a leer todos los versos porque es una historia muy bonita y los invito a compartir desde sus hogares la palabra de Dios. Y dice así: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, su suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios, para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Esta es la palabra de Dios. Después viene ya el capítulo del nombramiento de los jueces, pero ya lo vamos a ver en el próximo tema, en la próxima reunión. Muy bien, entonces,
Yetro, suegro de Moisés, ¿no es cierto?, llegó a ver a Moisés, ¿no? Dice en el capítulo, en el verso 1, dice, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Vemos acá claramente que Yetro, suegro de Moisés, había escuchado las maravillas que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Y por consecuencia, en cuanto lo había ayudado Dios a Moisés. Yetro era suegro de Moisés y lo quería mucho, lo estimaba mucho, porque Moisés se había ganado un lugar en su familia. Y también Yetro pues había dado a su hija amada, a Moisés. Y como todo suegro, en estos tiempos y en cualquier tiempos antiguos o futuros, si tú tratas bien a sus hijas, si tú tratas bien a sus hijos, el suegro también te va a tratar bien a ti, porque ve el cariño que le tienes a su hija, sabe cómo la respeta, sabe cómo la quieres, entonces el suegro va a tratar muy bien al yerno. Entonces, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él le envió. Sabemos que Séfora era esposa de Moisés, ¿no es cierto?, hija de Yetro. Y Yetro la tenía a su cargo y la tomó y la llevó donde Moisés. Y también Yetro tenía a sus hijos, a sus dos hijos de Moisés. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Sabemos que Moisés salió del pueblo de Egipto y fue forastero por un tiempo, ¿no? Y por eso le puso ese nombre a su hijo, Gerson. ¿Qué significa forastero he sido en tierra ajena? Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Sabemos que Moisés, su padre, seguía a nuestro maravilloso Dios, porque eran del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, ¿no? Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaban acampado junto al monte de Dios. Entonces, Yetro lleva a la esposa de Moisés y a sus hijos a su alcance para verse como toda una familia, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, yo estoy con mi esposa y quiero ir a ver a mi suegro, bueno, nos acercamos a él, lo visitamos en sus tiempos, cuando él aún vivía, y compartíamos bonitos momentos, ¿no? Y vemos aquí que, por ejemplo, también en esta historia hay hijos que dejan a cargo del suegro pues a su esposa y a sus hijos un tiempo, y cuando este esposo llega y su suegro tiene a cargo a su hija y a sus hijos, se lo entrega, ¿no?, como un signo de que las ha cuidado, que ha sido responsable con ellas y con ellos, y se lo da nuevamente al esposo, ¿no? Vemos claramente aquí que sucedió eso. Entonces, dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó, mis queridos hermanos. Se inclinó a su suegro en un signo de respeto, ¿no? En un signo de amor también, en un signo de reverencia a una persona que Moisés conocía y Moisés sabía que era una persona respetable, ¿no? Aquí vemos claramente cuál debe ser la relación entre un suegro y un yerno. Ese respeto mutuo que deben tener no debe cambiar a través del tiempo. Muchas veces en estos tiempos vemos que las cosas son distintas, ¿no? Vemos que el yerno, cuando va a ver a su suegro, lo trata como si fuera su hermano, o en algunos casos lo trata como si fuera su hijo, cuando no debería ser así, cuando debería tratar a su suegro también como trata a su padre, porque en realidad él es el padre de su esposa, ¿no?, de su hija. Pero
en estos tiempos las cosas han cambiado tanto que no hay ese respeto hacia los suegros. Cuando nosotros debemos dar gracias porque ese suegro ha logrado fortalecer a la esposa un tiempo, a criarla, a enseñarle para que luego sea entregada a uno, ¿no? Y uno pueda vivir con ella mucho tiempo. Entonces, ese respeto Moisés tenía sobre su suegro Jetro, ¿no? Y vemos aquí claramente en el verso 7 que Moisés salió a recibir a su suegro. Escuchó que venía probablemente y Moisés salió a recibir a su suegro. Y se inclinó. Qué tal reverencia, ¿no? Qué tal respeto que tenía Moisés por su suegro. Y lo besó. Vemos el amor aquí, el amor que sentía por Jetro. Y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estaban? Y vinieron a la tienda. Vemos claramente que tenían una relación muy amical, una relación como todos nosotros como hijos de Dios debemos tener, ¿no? Y vemos que, ¿cómo están? Se preguntan. Ahora en estos tiempos nosotros vamos a ver a nuestros suegros, ¿no? Y ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, no? Esa relación es muy buena. A lo contrario de una relación de que el suegro no quiere al yerno, o el yerno ve llegar al suegro y se va, y no se llevan bien. Y eso no es bueno, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Tiene que haber una buena relación entre el suegro y el yerno para que la familia sea bendecida y crezca. Y si ha habido rivalidad o pleito, porque muchas veces todo suegro se incomoda con el yerno cuando ve que trata mal a su hija, ¿no? Ven que a su hija la tratan de una forma distinta, el yerno, ¿no? La maltrata cuando el papá o el suegro ha cuidado a su hija de una forma tan bella, desde pequeña hasta grande, que cuando ve que el yerno le levanta la voz, o la maltrata, o la ofende, de hecho que internamente va a sufrir, ¿no? Va a llorar internamente y va a decir, ¿qué pasó aquí? Pero vemos aquí la contraparte. Cuando estamos en los caminos de Dios, no suceden esas cosas. O no deberían suceder. Y claramente vemos aquí que Moisés da un ejemplo a seguir como yerno, ¿no? Y para todos los yernos esta noche que están ahí sentados en sus hogares, escuchen, mis queridos hermanos, Dios nos ha dado solamente una boca para poder hablar y dos oídos para poder escuchar atentamente. Dice en el verso 7, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó. Así deberíamos ser nosotros, mis queridos hermanos. Y eso no es humillarse, ese es dar respeto a un suegro, ¿no? Y se humilló, y se inclinó, digo, y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estaban? Y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho al faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces Moisés está con Jetro conversando amenamente de las maravillas y de los milagros y de los prodigios que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros en nuestros hogares, cuando llegamos y estamos con la familia, y hablar de la palabra de Dios es maravilloso. Compartir un texto bíblico, compartir una alabanza, una oración, es hermoso, mis queridos hermanos. Aquí vemos claramente cómo Moisés compartía con su suegro Jetro las cosas maravillosas que había hecho Dios. Y así deberíamos ser nosotros cuando visitamos a nuestras familias. Entonces, continuando, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice en el verso 9? ¿Qué es lo que pasó cuando Jetro escuchó todo esto? Dice la palabra de Dios que Jetro se alegró, se puso feliz, se puso contento, como todo suegro cuando ve que su yerno
le va muy bien, tiene éxito en todo lo que emprende, en todo lo que se desarrolla. Y más aún cuando ese éxito proviene de Dios, porque Dios está con él, porque es una persona que sigue a Dios, es un cristiano que sigue a Dios. Entonces se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de manos de los egipcios. Qué bonito, ¿no? Qué bonita conversación que tuvieron ahí el suegro con el yerno, conversando de las cosas maravillosas que Dios había hecho, y se alegró en gran manera de lo que Jehová había hecho con el pueblo de Israel, que dentro de ese pueblo de Israel estaba incluido Moisés. Entonces, ¿qué dice en el verso 10? Dice, y Yetro dijo, bendito sea Jehová. Vemos claramente que Yetro tenía en primer lugar, dentro de sus prioridades, a Jehová, a Dios, porque él agradeció directamente a Jehová. Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Vemos claramente que Yetro era una persona que tenía como primer lugar a Jehová, y él agradeció y le dio bendiciones a Jehová por todo lo que había hecho por el pueblo de Israel, por todo lo que había hecho por su yerno, por haberlos cuidado y por haberlos librado, no de cualquier persona. No estamos hablando de una persona en particular, sino del faraón, que en aquellos tiempos tenía un poder sobre toda una gran tierra, ¿no? Y de todos los egipcios, que era una cultura grande, ¿no? Poderosa. Pero nuestro Dios es más poderoso que cualquier cultura, que cualquier poder, que cualquier reinado, que cualquier gobierno, ¿no? Dios está sobre todo y todas las cosas se mueven por Él y para Él. ¿Y qué dice en el verso 11, mis queridos hermanos? Para ir terminando ya. Dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Claramente aquí Yetro reconoce la grandeza de nuestro Dios, que es mayor a cualquier otro tipo de Dios o dioses que puedan creer en estos tiempos, ¿no? Hay muchas personas que creen en muchos dioses, hay muchos países que creen en muchos dioses, pero nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, sabemos que solamente hay un Dios verdadero, Jehová, Jehová Jireh, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el alfa y el omega, nuestro gran Dios, nuestro Padre celestial, ¿no es cierto, mis queridos hermanos? ¿Y qué dice en el verso 12, mis queridos hermanos y hermanas? Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Qué bonito, señores. Qué bonito, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. ¿Cómo termina toda esta historia, ¿no? De Yetro, suegro de Moisés, que se entera de todas las cosas y todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y lleva a su hija, esposa de Moisés, y sus dos nietos, hijos de Moisés, los lleva y se los entrega sanos y salvos, como Moisés probablemente se los había encargado, se los lleva, se los entrega, y hay esa relación de amor entre suegro y yerno, que quizás en estos tiempos no se ven, porque falta que conozcan a nuestro Dios, falta que le den ese primer lugar a nuestro Dios, para que esa relación entre suegro y yerno sea muy buena. Porque aquí vemos esta gran historia, cómo se llevaban Moisés y Yetro, se llevaban muy bien y compartían cosas, se contaban las hazañas y los milagros que Dios había hecho, y el suegro se alegraba por las cosas buenas que le pasaba al yerno, en este caso Moisés, y las cosas maravillosas que Dios había hecho, ¿no? Y termina
la historia de la palabra de Dios en el Éxodo, capítulo 18, verso 12, cuando Yetro brinda holocaustos y sacrificios para nuestro Dios en agradecimiento por lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y vemos que viene también Aarón, hermano de Moisés, y vienen los ancianos de Israel a compartir este gran momento, este gran banquete, y comerlo con el suegro de Moisés delante de Dios, mis queridos y mis queridas hermanas. Qué bonita palabra que hemos compartido el día de hoy. Dios nos enseña a ser buenos yernos, buenos suegros en su momento, y a darle el agradecimiento a Dios y el primer lugar a Dios, mis queridos hermanos. Esta ha sido la palabra de Dios el día de hoy, y los invito a inclinar sus rostros para darle gracias por lo que hemos aprendido, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, en reverencia a nuestro Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por estos momentos que hemos compartido junto a ti, tu palabra, Señor. Nos enseña, Dios mío, a ser buenos hijos tuyos, a ser buenos yernos, a ser buenos suegros, Señor. Porque te damos el primer lugar a ti y todo lo demás es añadido. Nos enseñas a llevar una relación familiar muy buena, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque tu palabra es maravillosa, y aunque pasen tanto tiempo, Señor, sigues enseñando. Gracias te doy, maravilloso Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes hoy aquí, desde sus hogares, Señor. Seas tú bendiciéndolas, seas tú prosperándolas, seas tú dando sanidad en su familia, decirlo que así lo necesitan, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo se mueva en sus vidas, Señor, y en nuestras vidas también, Padre. Gracias te doy, maravilloso Dios, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, mis queridos hermanos, les quiero dar un fuerte saludo para todos ahí en sus casas. También saludos para mi esposa, que sé que está mirándolo, para mi hijo Omar, mi hijo Christopher, para la familia pastoral, el pastor Hugo, la pastora Marta, mi hermano Huguito, mi hermana Jaelita, a mi tío Ricardo, a mi padre, a mi madre, a mis hermanas que probablemente estén viendo, a mi hermano David, y a todos los hermanos y hermanas, a mi tía Luisa desde Estados Unidos también un fuerte abrazo, a mi tía Cecibel, y a todos mis hermanos y hermanas, amigos, amigas, vecinos, vecinas que han estado ahí. Quizás no lo podamos nombrar en este saludo, pero Dios sabe que estuvieron ahí, mis queridos hermanos y hermanas. Un fuerte abrazo desde aquí y nos vemos hasta el próximo tema. Bendiciones. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Reservas cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar
de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. La venganza de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. La venganza de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria, sé que solo